capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de los tuyos, de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el agua se enredó en mi cabeza, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿De quién se acordó? Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez, y lo vomitó a Jonás en tierra. Amén. Listo, mis hermanos, hoy vamos a mirar una enseñanza que he puesto por título: cuando Dios manda, Él paga. ¿Cómo es? Cuando Dios manda, Él paga.
Todo lo que Dios te mande hacer, Él se encarga de pagar los gastos. Todo. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, Él se encarga de tus gastos. Él se encarga de ti. Él se encarga de que llegues a la orilla. Amén. Aquí vemos la historia de Jonás. Dios un día llama a Jonás y le dice que vaya a la ciudad de Nínive, a esta gran ciudad, y les predique de arrepentimiento, les predique de que si no se arrepienten, Dios va a destruir la ciudad debido a su maldad, debido a que su maldad ha llegado hasta la presencia de Dios. Y resulta que dice la palabra que Jonás no quiso ir a Nínive, sino que tomó un barco a Tarsis para alejarse de la presencia de Dios, para alejarse de lo que Dios había encomendado en sus manos. Y siempre que vemos esta enseñanza, siempre vemos a Jonás como el malo del paseo, ¿cierto? Siempre vemos a Jonás y decimos, bueno, pero si Jonás sabía que contaba con el respaldo de Dios. La Biblia no lo menciona, pero cuando Dios le encomienda esta misión a Jonás era porque ya Jonás había tenido esta misión anteriormente, donde Dios lo había sacado victorioso, donde Dios le había mostrado su mano poderosa, donde Dios le había mostrado su fidelidad, donde Dios le había mostrado proezas a favor de él. Y siempre hemos dicho, bueno, pero ¿por qué Jonás, en vez de obedecer al Señor, se quiso alejar de la presencia del Señor? Y les quiero contar un poquito acerca de Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Nínive era la capital de Asiria, situada en lo que hoy se conoce como Irak. Donde está hoy Irak era donde estaba ubicada Nínive. Conocida y famosa por sus grandes riquezas, grande poder y grande prestigio. Nínive era una ciudad de las más poderosas de la época. Hacía parte de los asirios. Los asirios eran famosos por ser enemigos de Israel y eran famosos por su crueldad y por su idolatría. Y quiero contarle algunas cosas que los asirios habían hecho contra Israel y que practicaban contra sus enemigos. Los asirios conquistaron Israel con mucha crueldad, desplazando el pueblo de Israel y convirtiéndolos en esclavos por muchas partes del mundo y por todo el imperio asirio. Eso hicieron ellos con Israel. Y quienes se resistían a ellos, a ser conquistados por ellos, los asirios los torturaban, los mutilaban. ¿Sabe qué mutilar? Mutilar era que los iban partiendo en pedazos estando vivos. Estando viva la persona los iban mutilando, los iban partiendo en pedazos. Practicaban el empalamiento. El empalamiento era una tortura terrible. El empalamiento era que los asirios introducían un palo por el recto de la persona, estando viva la persona, hasta que llegaba a su cabeza, y en ese proceso la persona moría. Eso hacían los asirios. Despellejaban a sus enemigos vivos. Asesinaban cruelmente a los niños. Abusaban de las mujeres. Todo esto hacían ¿quiénes? Los asirios. Y la capital de ellos era Nínive. Entonces imagínese, ¿usted qué cree? ¿Que Jonás quería o amaba a los asirios? No los quería. ¿Usted cree que después de todo esto que ellos practicaban, Jonás quería la salvación de los asirios? No la quería. No la quería. Y si usted y yo hubiéramos estado en los zapatos de Jonás, a lo mejor hubiésemos hecho ¿qué? Lo mismo. Hubiéramos dicho, tenemos un Dios tan bueno que es capaz que los perdona. Entonces yo mejor no voy por allá. Yo mejor no voy por allá. Ellos nos han asesinado, ellos han violado a nuestras mujeres, ellos han practicado métodos de tortura, ellos nos han desplazado. Yo no voy a ir a decirles que se arrepientan. Al contrario, que se vayan a mejor vida, que se vayan a arder a fuego lento. Yo me imagino que ese era el pensamiento de Jonás, y tenía sus razones, ¿no? Tenía sus argumentos, pero mire que no es lo que usted y yo querramos hacer, sino lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Amén. Nínive estaba
aproximadamente a 900 kilómetros de distancia de Israel. ¿A cuánto estaba Nínive? A 900 kilómetros de distancia. Si Jonás se hubiese ido a pie para Nínive, caminando a un paso constante, no rápido, no despacio, es mejor andar a paso constante. Mire que esta semana nos quedamos sin ascensor, nos toca subir 11 pisos. Y el primer día yo me las di de muy guapo y subí rápido, y cuando iba a la mitad ya iba patinado. Entonces después dije a mi esposa, mejor que subamos despacio pero que lleguemos. Andando al paso de Jonás se demoraría 15 días a pie. También podría irse en asno o en camello y se hubiera demorado la mitad del tiempo, o sea, entre 7 y 8 días a Nínive. Pero Jonás no quiso ir a Siria, porque él odiaba a los sirios y porque él sabía que tenía un Dios tan bueno que era capaz de ¿qué? De perdonarlos. Entonces Jonás decidió irse lejos de la presencia de Dios. ¿A dónde se fue Jonás? Se fue a Tarsis. Y mire, ¿dónde queda Tarsis hoy en día? Tarsis estaba ubicado donde hoy en día es España. Allí está Tarsis. Y Tarsis estaba a 4.000 kilómetros de distancia, o sea, de donde estaba Jonás hasta Tarsis había ¿cuánto? 4.000 kilómetros de distancia que se recorrían aproximadamente en 2 meses. Entonces mire que Jonás tomó la decisión de no ir a 900 kilómetros, que era donde Dios le tenía su propósito, pero sí tomó la decisión de ir a 4.000 kilómetros, que era donde estaba Tarsis, que era alejarse de la presencia de ¿qué? Del Señor. Imagínese un hombre como Jonás que conocía al Señor, que escuchaba la voz del Señor, que hablaba en nombre del Señor, era un profeta del Señor, y él seguro creía que Dios solo le podía hablar, o solo le podía mandar, o solo podía cumplir su propósito ahí donde él estaba. Seguro creyó, no, en Tarsis Dios no me ve, en Tarsis Dios no me puede hablar, y se fue a Tarsis a 4.000 kilómetros de distancia. Ya dijimos que Tarsis es donde queda actualmente España. El viaje a Tarsis siempre nos va a alejar del propósito de Dios. El viaje a Tarsis siempre nos va a alejar del propósito de Dios en nuestras vidas, siempre. Y estuve investigando acerca de la actual España hoy, y miren que España, Dios tenga misericordia de España y la gente de España se vuelva a Dios, pero España sigue representando alejarse de la presencia de Dios. Estuve investigando y el 45% de los habitantes que están hoy en día en España son ateos, o sea, no creen en Dios. El 45% es un porcentaje muy alto, a tal punto que el presidente actual de España es ateo. Y tienen un dicho en España que es una blasfemia y una ofensa tan grande contra Dios, que ellos, cuando se les presenta cualquier cosa, es que no quiero decirlo desde este lugar porque la verdad me da pena, pero busquen ustedes cuando salgan desde su internet cuál es la blasfemia más grande que usan los españoles contra Dios allá. Es horrible, es una palabra horrible y mencionan a Dios, y a mí me da temor cada vez que escucho esto, de verdad que sí. Entonces, no siempre la ruta que Dios tiene para nuestras vidas es la que más nos gusta. No siempre la ruta que Dios tiene para nuestras vidas es la que más nos gusta, hermanos, pero es la mejor. Es la mejor. El propósito que Dios tiene con tu vida y mi vida es el mejor. Así hayan cosas que a usted y a mí no nos gusten. Muchas veces usted y yo hemos tenido que pasar por circunstancias que no nos gustan, que le decimos al Señor, Señor, pero ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué me está ocurriendo esto en mi vida? Tal vez usted y yo quisiéramos que nuestro presente fuera diferente, o que las cosas que tenemos planeadas para esta semana sean diferentes, pero hermano, lo mejor para su vida y para mi vida es cumplir la voluntad de Dios.
Lo mejor para su vida y para mi vida es cumplir el propósito de Dios. Así hayan cosas que no nos gusten. Así hayan cosas que no nos agraden. Jonás no quería cumplir el propósito de Dios porque él sabía que tenía un Dios tan bueno que era capaz de perdonar a los enemigos de Israel. Era capaz de perdonar a los enemigos de Israel. Él tenía que ir al país, a la ciudad donde estaban los enemigos de Israel, donde estaban los hombres que habían mutilado su pueblo, que habían desplazado su pueblo, que se quedaban con sus cosechas, que violaban sus mujeres, que asesinaban sus niños. Y él tenía que ir a decirles: ustedes van a ser destruidos, arrepiéntanse delante de Jehová para que alcancen misericordia. ¿Usted cree que eso es fácil? No es fácil, hermanos, no es fácil, pero era la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios para este hombre. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho: bendice a tu enemigo, ama a tu enemigo? Eso lo dice la palabra de Dios, eso lo dice Jesús. Por eso hasta el día de hoy Jesús no ha sido aceptado como Mesías dentro del pueblo judío, porque ellos siguen esperando un Mesías que venga y acabe con todos sus enemigos y arrase con todos sus enemigos. Ellos están esperando un Mesías que venga y haga descender fuego de lo alto y no quede sino el humero. Y Jesús vino a hacer todo lo contrario. Jesús vino a decirnos: tienes enemigos, ámalos, ora por ellos, perdónalos, ayúdalos si necesitan su ayuda. Esto no es fácil, no es fácil. Y a veces Dios nos pide cosas que no son fáciles, pero que son lo mejor, Entonces, ¿cuál es la ruta que Dios ha destinado para nuestras vidas? Lo primero que Dios quiere que usted y yo alcancemos es salvación y vida eterna, y ya la tenemos. Denle un aplauso al Señor por eso. Hermano, usted y yo ya tenemos salvación y vida eterna. No porque usted y yo lo merezcamos, no porque usted y yo seamos muy buenos, no porque usted y yo seamos muy bonitos, no porque usted y yo vamos a rico, no, hermanos, porque Jesucristo pagó el precio de su salvación y mi salvación en la cruz del Calvario. Por eso usted y yo ya estamos caminando en la vida eterna. Ya usted y yo somos eternos, hermano. Un día vamos a tener un cambio de hogar, pero ya usted y yo tenemos vida eterna. Y en esa vida eterna, Jesucristo dice que tendremos inconvenientes, tendremos aflicciones, pero eso hace parte del propósito que Dios tiene para usted y para mí. Hermanos, ese trabajo que usted y yo tenemos es un propósito de Dios. Ese cambio de ciudad es un propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Entonces, no siempre, hermano, la voluntad de Dios es la que más nos gusta. Bienvenido, está en su casa. No siempre la voluntad de Dios es lo que más nos gusta, pero hermanos, es lo mejor. Y ir en contra de la voluntad de Dios es lo peor que nos puede pasar. Esto le pasó a Jonás. Fue en contra de la voluntad de Dios, hermano. Hermano, no nos movamos de la voluntad de Dios. No nos movamos de la voluntad de Dios, ni a derecha ni a izquierda. A mí a veces se me acerca persona a decirme: mire que se me presentó tal oportunidad. Hermano, ¿usted qué dice? Le dije: ¿ya oró a Dios? ¿Ya Dios le confirmó? No, yo no he sentido nada de parte de Dios. Quédese con la última orden. Hermano, cuando usted y yo estemos indecisos de algo, cuando usted y yo no tengamos la paz suficiente de algo, quedémonos con la última dirección de Dios. Quedémonos con la última dirección de Dios. Desviarse de la voluntad de Dios es muy fácil, hermano. Es muy fácil. Es muy fácil decirle a ese amigo que invita a una fiesta que sí. Es muy fácil decirle a esa persona que nos dice: mire que allí hay una iglesia mejor, decirle que sí. Es muy fácil decirle a esa mala compañía que sí.
Pero hermano, lo peor que nos puede pasar es irnos en contra de la voluntad de Dios. Es irnos en contra de la voluntad de Dios. Cuando hago la voluntad de Dios, preste mucha atención a lo que voy a decir. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, hermano, Él paga el pasaje para llegar a la bendición. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, hermano, Él se encarga del pasaje. Cuando usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, Él se encarga de todo, hermano. Yo sé que Dios tiene puertas grandes para nuestras vidas, pero vamos a disfrutar la puerta que Dios nos abrió hoy. Vamos a disfrutar ese trabajo que Dios nos dio hoy. Vamos a esforzarnos por ser los mejores en ese lugar, por dar lo mejor de nosotros, porque yo sé que Dios tiene preparado algo más grande. Pero para demostrarle a Dios que yo puedo estar allá en eso más grande, yo debo ser fiel y feliz con lo que tengo hoy, con lo que Dios me da hoy. Mira, hace un rato el hermano decía, yo me gocé escuchando al hermano, me tenía preocupado, porque dije, ahora yo que voy a predicar, el hermano ya lo dijo todo. Yo me gozaba escuchando al hermano y él decía, tuve una crisis, pero yo dije, voy a quedarle bien a esta persona, le voy a cumplir. Así me toque endeudarme, así me toque colocar en mi bolsillo, pero le voy a quedar bien. Y Dios lo bendijo, porque él le demostró a Dios que era fiel en lo poco, entonces Dios lo puso en lo mucho. Entonces, hermanos, cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, Él se encarga de pagar nuestro pasaje a la bendición. Él se encarga de darnos los recursos. Cuando usted y yo le somos fieles a Dios en la escasez, Él se encarga de ponernos en la abundancia. Cuando usted y yo le somos fieles a Dios en lo poco, Él se encarga de ponernos en lo mucho. Cuando usted y yo le demostramos a Dios que somos fieles en ese trabajo, barriendo, tal vez lavando un baño, tal vez limpiando un polvo, un día llegaremos a pasar a los puestos más grandes de esa empresa, porque le fuimos fiel a Dios en lo poco, porque estamos contentos con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Lo mejor, hermano, es hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Él paga nuestro pasaje a la bendición. Pero quiero que me acompañe al versículo 3. Quiero que me acompañe al versículo 3 del capítulo 1. Dice, y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. ¿Y qué dice? Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Hermano, cuando yo voy en contra de la voluntad de Dios, yo pago mi pasaje. Cuando tú vas en contra de la voluntad de Dios, ¿sabe quién paga el pasaje? Usted. Cuando usted hace la voluntad de Dios, Dios paga tu pasaje a la bendición. Pero cuando tú vas en contra de la voluntad de Dios, a ti te toca asumir los costos de ese pasaje. Dios nos libre de ello. Debemos depender de Dios en todo. Hermano, ¿usted sabe qué pasa cuando usted y yo pagamos un boleto a Tarsis lejos de la voluntad de Dios? Cuando usted y yo vamos en contra de la voluntad de Dios y decidimos asumir los costos de nuestro pasaje, vamos directo a la tormenta. ¿Vamos directo a dónde? A la tormenta, hermano. Cada vez que usted y yo nos queremos alejar de la voluntad de Dios, vamos directo a la tormenta y asumimos el costo de nuestro pasaje. El costo de nuestro pasaje. El costo de las circunstancias lo asumimos nosotros cuando vamos en contra de la voluntad de Dios. Hermano, y alejarse de la voluntad de Dios es muy fácil. Es muy fácil, hermano. No nos alejemos de la voluntad de Dios, hermano, ni a derecha ni a izquierda. El hecho de usted estar en este lugar, en esta mañana, el hecho de usted, en vez de decir, hola, hoy voy a descansar hasta el mediodía, ya trabajé de lunes a sábado, hoy voy a descansar, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy me voy a dedicar a mirar Netflix aquí en la casa, estar relajado. Yo sé que Dios me entiende, eso mismo dijo Jonás. Yo sé que Dios me entiende, pero qué bonito, hermano, es descansar en la presencia de Dios. Amén. Qué bonito es venir a este lugar a llenarnos de nuevas fuerzas,
a llenarnos de la palabra de Dios, a brindarle a Dios una buena alabanza y que Él restaure nuestras fuerzas, que seamos bendecidos por su presencia. El hecho de usted estar en este lugar es porque está haciendo la voluntad de Dios. Está haciendo la voluntad de Dios. Hoy usted va rumbo a la orilla a hacer la voluntad de Dios. Hay muchos que van a Tarsis. A Tarsis, Dios tenga misericordia de todos los que van a Tarsis. Hay que traer todos los que van a Tarsis en este lugar, hermano, para que puedan gozar de la presencia de Dios. Entonces, cuando usted y yo nos desviamos del propósito, cuando usted y yo vamos en contra de la voluntad de Dios en nuestras vidas, vamos directo a ¿qué? A la tormenta, hermano, a la tormenta. Hermano, ¿cuántos años puede llevar una persona viajando a Tarsis sin saber? Viajando a Tarsis, luchando contra el mismo Dios, luchando contra la voluntad de Dios. A veces pasa un año, 5 años, 10 años, 15 años y la situación no mejora. ¿Será que vamos en un barco para Tarsis? ¿Será que hay algo que estamos haciendo que no es la voluntad de Dios? ¿Será que seguimos cometiendo errores que nos alejan de la voluntad de Dios como le pasó a Jonás? En ocasiones llevamos 5 años, 10 años, 20 años con la misma situación, con el mismo problema, con la misma crisis, con la misma dificultad, con los mismos problemas en el hogar. Hermano, yo en el hogar no tengo problema, yo hago caso, yo obedezco lo que diga mi esposa. Yo le invito a que usted también obedezca. De verdad que así no tiene problemas en el hogar. Hermanos, cuando algo se vuelve repetitivo en nuestras vidas, cuando llevo 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años luchando con la misma situación, luchando con el mismo problema, luchando con la misma crisis, hermano, yo debo hacer un alto. Yo debo hacer un alto y decir, aquí algo anda mal. Aquí algo anda mal. Si yo estoy caminando con Dios, si yo estoy honrando a Dios, si yo estoy orando, si yo estoy leyendo la palabra de Dios, aplicándola en mi vida, si yo estoy contribuyendo para que la obra de Dios crezca, si me estoy congregando, pero llevo 20 años en algo repetitivo, usted y yo debemos hacer algo y decir, algo anda mal, hay algo que debo hacer diferente, hay algo aquí que debo botar de esta embarcación, hay algo aquí que debo hacer. En ocasiones, mi hermano, se presentan tormentas simplemente porque hacen parte de nuestra vida. Y en Dios tenemos la fortaleza para salir de ellas. Pero cuando compramos por voluntad propia un boleto a Tarsis, debemos, hermano, usted y yo, hacer un alto en el camino y decir, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué correcciones debo tomar en mi vida? ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Qué áreas de mi vida no están de acorde a tu voluntad? ¿Qué áreas de mi vida aún no las he rendido a ti, Señor? ¿Qué áreas de mi vida aún no han sido transformadas por tu presencia? A todos nos puede pasar, a todos. A unos en ocasiones nos dejamos ganar de la ira. Aquel día un amigo que es un excelente hijo de Dios me decía, estoy tan preocupado, pero se le veía una cara como si lo hubiera matado a un familiar. Y yo, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Dijo, no, iba para la iglesia. Y cometí un error con el carro, cometí un error y me estacioné donde no era. Y pasó una persona y me dijo hasta de qué me iba a morir. Me dijo hasta de qué me iba a morir. Dijo eso, me dijo de todo. Dijo, yo me llené de ira. Me dio mucha rabia y me fui a perseguirlo. Dijo, y gracias a Dios no lo alcancé. Y estaba muy angustiado y decía, me desconocí. Y a veces a nosotros nos pasa ¿qué? Lo mismo. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. A mí me pasó muchas veces me pasó que va usted en el carro y pasa alguno y le dice algo, o lo cerró algo, ¿usted qué? ¿A usted le da qué?
rabia, le da rabia. Pero todas esas cosas usted y yo tenemos que empezar a moldearlas al carácter de Cristo. Muchas veces en el hogar nos pasa seguido, contestamos mal, tenemos un mal carácter. Muchas veces vemos que un vecino, un hermano está pasando una necesidad y somos indiferentes. ¿Cuántas cosas nos puede hacer que nosotros vayamos en un rumbo diferente a la voluntad de Dios? A veces cosas mínimas que usted y yo no vemos, pero que se van creciendo y que nos pueden llevar a Tarsis. También hay personas que compran un boleto a Tarsis voluntariamente. Cuando una persona fornica, cuando una persona adultera, cuando una persona roba, cuando una persona no busca la palabra de Dios, cuando una persona no está en oración, cuando una persona no se congrega, está comprando voluntariamente un tiquete a Tarsis, un tiquete lejos de la presencia de Dios. Dios nos libre de eso. Usted y yo aquí, hermano, estamos buscando la voluntad de Dios. Hay muchas personas en Toyotas Cuatro Puertas en contra de la voluntad de Dios. Hay muchas personas que nosotros creemos que están muy bendecidas y van en contra de la voluntad de Dios. Usted y yo, al estar en este lugar, estamos yendo hacia la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué hacer en la tormenta? ¿Qué hacer en la tormenta? ¿Qué hacemos cuando usted y yo nos encontramos en medio de la tormenta, de la dificultad? Vamos a mirar el versículo 5. Vamos a mirar el versículo 5 del capítulo 1. Dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba ¿a qué? A su Dios. ¿Con qué D está ahí Dios? Con D minúscula. Ellos empezaron a clamar a lo que ellos conocían, a sus dioses, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. Hermanos, los marineros en su ignorancia empezaron a clamar a sus dioses. Cada uno empezó a clamar a su Dios, siendo dioses falsos, pero cada uno empezó a clamar a lo que ellos creían como Dios. Y el único hombre que conocía al Dios verdadero, el único hombre que conocía al Dios creador, al creador de los cielos y de la tierra, ¿qué hizo? Lo voy a decir como dice la escritura: se echó a dormir. Es que mi esposa me tiene prohibido esa palabra. Es que yo tengo la costumbre que les digo, me llaman pastor, ¿cómo viene? Bien, hermano, de Ibagué a Pereira nos echamos 3 horas. Y él me dice: ¿cuál echamos? Nos demoramos 3 horas. Entonces hoy lo dije porque lo dice la palabra de Dios. Entonces, iglesia, todos estos hombres que no conocían a Dios se pusieron a invocar y a pedir misericordia a sus dioses. Y el único que conocía al Dios verdadero echó ¿qué? A dormir. Hermano, en las tormentas no se duerme. En la tormenta hay que buscar la presencia de Dios. Hermano, usted en la tormenta no se desanime. Yo sé que no es fácil, pero usted en la tormenta no se desanime. Usted en la tormenta, hermano, no se acueste a dormir. Usted en la tormenta no se ponga a descansar. Usted en la tormenta péguese de la mano de Dios. Dígale: Señor, aquí estoy pasando esta tormenta, pero yo estoy de tu mano. Yo te busco sin importar las circunstancias. Yo te busco sin importar la economía. Yo te busco sin importar si estoy muy feliz o muy prosperado o muy triste o por la prueba, pero yo te busco, Señor, y yo quiero ir de tu mano, porque solo de la mano de Dios podemos pasar a la orilla. Amén. Hermano, no se suelte la mano de Dios. En ninguna circunstancia se suelte la mano de Dios. Jonás se quiso soltar de la mano de Dios. Jonás dijo: me voy lejos de la presencia de Dios, donde Dios no me encuentre. Usted y yo no nos podemos soltar de la mano de Dios. Lo segundo, hermanos, debemos botar de nuestro barco todo lo que nos está impidiendo llegar a la orilla.
Hermano, bote de su vida todo lo que le estorbe, hermano. Bótelo. Mira, estos hombres fueron sabios, hermano. En medio de su ignorancia, en medio de que no conocían a Dios, ellos fueron sabios. Ellos lo primero que hicieron fue buscar a su Dios. Buscar a su Dios. Lo segundo, dice la palabra de Dios que ellos botaron todo lo que se estuviera estorbando para que la nave no quedara tan pesada y poder pasar a la orilla. Estos hombres fueron tan misericordiosos que después de que Jonás les confesó la verdad, ellos intentaron llevar la embarcación a la orilla para salvar la vida de Jonás, para no tirarlo al mar. No pudieron. Todo esto ellos lo intentaron. Entonces, hermanos, usted y yo debemos, en medio de la dificultad, lo que yo les decía ahorita, hacer un pare y decir: hola, ¿qué me está estorbando? ¿Qué está haciendo que yo viva de crisis en crisis, de problema en problema, de dificultad en dificultad? Hay algo en esta barca que no es de Dios. Hay algo en esta vida que no es de Dios. ¿Qué está estorbando la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué está estorbando que yo pueda hacer la voluntad de Dios? En todas las áreas. ¿Será que estoy lleno de orgullo? ¿Será que estoy lleno de ira? ¿Será que estoy lleno de pereza? ¿Será que estoy lleno de ambición, de desánimo, de malas amistades, de excusas? Como decía el hermano hace un rato, ¿será que mi Dios es el dinero? Me cuesta darle el primer lugar al Señor. ¿Qué está estorbando mi barco que no lo deja llegar a la orilla? ¿Qué le está estorbando? Ellos a lo último botaron a Jonás al mar, botaron el polizonte que llevaban y el mar se calmó. ¿Cuál es el polizonte que llevas en tu vida? ¿Qué es eso que te estorba? ¿Qué es eso que te aleja de la presencia de Dios? Hermano, debemos autoevaluarnos todos los días y toda basura que haya en nuestra vida sacarla. Todo lo que esté impidiendo la voluntad de Dios en nuestra vida, sacarlo, hermano. Pero también quiero decirte algo. Hay personas que creen que solo Dios los usa cuando están bendecidos. Hay personas que creen que solo Dios los usa cuando están ¿qué? En bendición. Yo he escuchado personas que uno les dice: hermano, tiene el privilegio de compartir tal día. Ay, no, pastor, pero ¿por qué, hermano? No, es que estaba en una crisis económica muy dura y que no estoy de ánimo. No me siento bien. Hermano, cuando estamos pasando por la dificultad es cuando más debemos buscar la presencia de Dios. Es cuando más debemos buscar la presencia de Dios. A nosotros nos han enseñado que cuando una persona está pasando por una dificultad, que cuando una persona viene al pastor y dice: pastor, es que mire que cometí tal error. Entonces de una vez el pastor le dice: disciplina, vaya para la banca, en 2 meses lo volvemos a ver. Hermano, la persona está bien deprimida, se equivocó, cayó, cometió un error, y nosotros, en vez de ayudarlo a que vuelva a la presencia de Dios, a que se reconcilie con Dios, a que esta vez le diga: Señor, esta vez me paro firme y no voy a volver a caer, le decimos: no, váyase lejos de la presencia de Dios, váyase allá. No, hermanos, cuando usted y yo veamos un soldado caído, tenemos que ¿qué? Que levantarlo, hermano, que levantarlo. Hermano, cuando hay guerras y quedan soldados heridos, quedan soldados muertos, hermano, esos pelotones, esos batallones no descansan hasta cuando nos sacan el último, así sea el cadáver. Usted y yo tenemos que levantarnos los unos a los otros. Y así usted y yo estemos pasando por un momento de dificultad, en medio de esa dificultad Dios te puede usar. En medio de esa crisis Dios te puede usar. Mire que Jonás iba en medio de una tormenta. Y mire lo que pasó. Mire lo que pasó. Quiero que miremos al versículo 15. Perdón, el versículo 16. Dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio ¿a quién? ¿A sus dioses? ¿A quién? A Jehová. ¿E hicieron qué? Ese día estos hombres conocieron al único Dios verdadero, al creador del cielo y de la tierra. Mire que Jonás aún
en esa crisis que estaba, fue un instrumento de Dios para que unos hombres conocieran a Jehová. Él fue instrumento para que estos hombres dedicaran su vida al Señor. ¿Usted cree que después de esa experiencia esos hombres apartaron del Señor? Hermano. Entonces, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la tormenta, aún en medio de esa crisis, hermano, Dios nos usa para bendición. Dios nos usa para bendecir a otros. Otra cosa, hermano, cuando Dios tiene propósitos con su vida y con mi vida, hermano, Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir sus propósitos? Amén. Hermanos, Dios va a cumplir el propósito en su vida, así usted tenga que ser tragado por un pez. Se lo vuelvo a repetir. Dios va a cumplir los propósitos en su vida, así usted tenga que ser tragado por un pez. Hoy yo le digo, hermano, no esperemos a ser tragados por un pez. No esperemos a ser tragados por un pez. Hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios, porque los propósitos que Dios tiene con su vida, Él lo va a cumplir. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que tengas un hogar hermoso. Dios lo va a hacer, así tengamos que pasar por el pez. Así tengamos que pasar por el pez. Mire, cuando Jonás estuvo en el pez, ¿se acordó de quién? Del creador de los cielos y de la tierra. ¿Tuvo que Jonás llegar a dónde? Al vientre del pez. Hermano, no esperemos a ver al pescado para hacer la voluntad de Dios. Cuando Jonás estaba ya en el vientre del pez, él levantó sus manos y se volvió al Dios creador del cielo y de la tierra. Y ahí empezó a declarar que no iba a morir. Que no iba a morir. Y vemos un versículo en el capítulo 2, verso 9. Dice: Señor, pagaré lo que prometí. ¿Pagaré qué? Lo que prometí. ¿Pero a dónde tuvo que llegar? A un pez. A un pez. Y yo pienso que Jonás también dijo al Señor: Señor, si tú me vas a sacar de aquí, Señor, vale, que salga por donde entré. Hoy no, ya usted sabe por dónde saldría, ¿no? Entonces, resulta, hermanos, que usted y yo no podemos esperar a llegar a un pez. Usted y yo debemos hacer la voluntad de Dios, porque sabemos que es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para nosotros, hermano. Lo mejor para usted y para mí es que hagamos la voluntad de Dios. Y se cree que este pez vomitó a Jonás en el Mediterráneo. En el Mediterráneo, a 600 kilómetros de Nínive. Siempre tuvo que ir a cumplir su propósito. Dios tenía diseñado un plan perfecto para él. Dios tenía diseñado un plan perfecto para Jonás. Dios no quería que Jonás pasara ni por la tormenta, ni que comprara su pasaje, ni que fuera comido por un pez, mucho menos vomitado. Dios no tenía nada de eso para Jonás. Pero debido a que Jonás se alejó de la presencia de Dios, se alejó del propósito de Dios, tuvo que pasar por todo esto. Por todo esto tuvo que pasar Jonás. Hermano, y todo regreso también es difícil. Entonces es mejor ir directo hacia la voluntad de Dios que después tener que regresarnos a solucionar lo que hicimos mal. Hermanos, preocupémonos por andar en la perfecta voluntad de Dios. Evitemos el pez, hermano. Evitemos la tormenta. No compre su pasaje a Tarsis. No compre su pasaje. Deje que sea Dios el que pague el precio. Deje que sea Dios el que pague el precio de su salvación, el que pague el precio de su bendición, que sea Dios. ¿Y cómo hacemos que sea Dios? Cumpliendo su voluntad. Cumpliendo su voluntad. Quiero darles 3 conclusiones para terminar. 3 conclusiones. La primera: siempre que desobedezco a Dios, el camino se hace más largo. Siempre que desobedecemos a Dios, el camino se hace ¿qué? Más largo, iglesia, más largo.
Mire que a Nínive habían ¿cuántos kilómetros? 900 kilómetros. ¿Y a Tarsis cuánto había? 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros. Entonces, siempre que usted y yo desobedezcamos a Dios, el camino se hace más largo. Le voy a colocar un ejemplo. Esa ventana es la bendición de Dios. Esta es la ventana de la bendición de Dios. Muchachos, ustedes que están niños todavía, usted es un muchacho muy juicioso, una niña muy juiciosa, que está estudiando su bachillerato concentrado, siendo el mejor alumno, honrando a sus padres. Ese es un paso que da ¿hacia dónde? Hacia la bendición de Dios. Terminó su primaria, ¿cierto? Ya dio un paso. ¿Empezó qué? El bachillerato. Usted va cursando su bachillerato con todas las ganas, pegados de la mano de Dios, así como están de contentos los muchachos ahorita cuando empezaron a estudiar. ¿Eso es qué? Eso es otro paso hacia la bendición de Dios. Resulta que estos muchachos ya van a empezar la universidad. Ya van a empezar la universidad. ¿Cómo van a empezar la universidad? Dios proveerá, muchachos. Dios es el dueño del oro y de la plata. Si ustedes se consagran a Dios y están remando igual con la voluntad de Dios, entonces ¿qué? Otro paso, ¿hacia dónde? Pero ¿qué pasa si una de las niñas se desvía de la voluntad de Dios y desgraciadamente llega a quedar en embarazo? ¿Qué pasa? ¿Será que ese propósito se sigue cumpliendo? Ahí damos ¿qué? Un paso hacia atrás, ¿sí? ¿Será que si uno de los muchachos dice, yo desde niño he servido en la iglesia, yo quiero saber también qué es la diversión, yo quiero saber también qué es el folclore, qué es la buena vida, dicen por ahí algunos cuando esta es la mala vida? ¿Será que da un paso hacia la voluntad de Dios, hacia la bendición o hacia atrás? Ahí quedó explicado, muchachos. Los únicos que pueden dañar el propósito en nuestras vidas es usted y yo. Usted mismo daña su propósito. Dios ya dio la orden de que su propósito sea cumplido. Dios ya dio la orden en la cruz del Calvario de que usted y yo seamos bendecidos. Dios dio la orden ya de que usted y yo tengamos una vida en bendición. Los únicos que pueden dañar el propósito somos usted y yo, si compramos un piquete a Tarsis, o sea, en contra de la voluntad de Dios. Segunda conclusión. Cuando estamos en la tormenta sin Dios, la tormenta es más grande que nosotros. Pero cuando vamos con Dios, nuestro Rey, nuestro Creador, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, el más grande, nuestro Dios es más grande que toda tormenta. Cuando estamos en la tormenta sin Dios, la tormenta es más grande que nosotros. Pero cuando usted y yo atravesamos una tormenta de la mano de Dios, de la mano del Creador, de la mano del que hizo el universo entero, de la mano de ese Dios que nos levanta cada mañana, que nos da la respiración, que nos bendice, que nos prospera, que nos ayuda. Cuando usted y yo en medio de la tormenta nos arrodillamos a orar, leemos la palabra, tenemos fe y decimos: esto es momentáneo, esto no me va a vencer, tengo un Dios fuerte, tengo un Dios grande, tengo un Dios poderoso. Ese Dios hace que esta tormenta se vea diminuta, hermano. Tercera conclusión, hermano. Cuando estoy haciendo la voluntad de Dios, Él paga. Cuando estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿qué? Hermano, haga usted la voluntad de Dios. Señor. ¿Y cómo hace para saber que está haciendo la voluntad del Señor? Hermano, conociendo su palabra. La única forma de saber si usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios es conociendo su palabra. Cuando usted y yo conocemos la palabra de Dios, cuando usted y yo conocemos el carácter de Dios, cuando usted y yo sabemos Dios a qué le dice bueno y a qué le dice malo, usted y yo sabemos para dónde debemos ir. Cuando usted y yo conocemos esta palabra de Dios, sabemos a dónde vamos. Cuando usted y yo no conocemos la palabra de Dios, cualquier bus no sirve. Cuando usted y yo no conocemos la palabra de Dios, sale mismo a la avenida y coge cualquier bus, vaya para donde vaya, sin importar a dónde lo lleve. Y llega a destinos equivocados, llega a destinos que Dios no lo ha enviado.
llega a destinos de perdición, llega a destinos de maldición. Pero cuando usted y yo tenemos la palabra de Dios como guía y lumbrera en nuestro camino, usted y yo sabemos cuál es la ruta que Dios tiene preparada y destinada para nuestras vidas. Usted y yo lo sabemos. Tercera conclusión, cuando estoy haciendo la voluntad de Dios, Él paga. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 33, verso 15. Éxodo, capítulo 33, verso 15. ¿Ya está en la pantalla? Éxodo capítulo 33, verso 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Le decía Moisés al Señor cuando fue a emprender el camino con el pueblo de Israel, le dijo: si tu presencia no va conmigo, ¿no qué? No nos saques de aquí. ¿Y sabe qué hizo Dios durante 40 años? Aquel día Josué lo enseñaba. ¿Sabe qué hizo Dios durante 40 años con el pueblo de Israel? Su ropa no se desgastó, hermano. Ellos con la misma moda de ropa que salieron de Egipto, con esa ropa llegaron. Porque su ropa, ¿qué? No se desgastó. Ni se rompieron las sandalias en sus pies. Dios les dio el maná cada mañana. Y en las tardes le daba codornices para que se alimentaran, les dio agua de la roca, la nube los guiaba de día y la columna de fuego de noche, porque cuando Dios envía y cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, Él se encarga de lograr, Él se encarga de llevarnos a orilla. Amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos a estar de pie y vamos a orar.